¿Alguna vez has tenido esa sensación de que algo no cuadra, un déjà vu tan intenso que te marea, un objeto que jurarías haber dejado en un sitio y aparece en otro imposible, o un momento tan extraño que sientes como si la realidad se hubiera saltado un fotograma, como en una película mal editada? Esto me pasó cuando tenía unos 19 años. Estaba esperando el autobús para ir a la universidad, en una parada que usaba todos los días. Era una mañana normal. Mientras esperaba, vi pasar un viejo Volkswagen Beetle de color amarillo brillante, bastante destartalado, con un golpe muy distintivo en la puerta del copiloto. Me llamó la atención porque no se ven muchos de esos. El coche giró en la esquina al final de la calle y desapareció. Unos 2 minutos después, mientras seguía esperando, vi venir por la misma calle el mismo Volkswagen Beetle amarillo. Exactamente igual, con el mismo golpe en la puerta. Pensé, qué casualidad, otro igual. Pero mientras pasaba frente a mí, giré la cabeza para ver al conductor. Era un hombre mayor con una gorra de béisbol roja. El coche giró en la misma esquina y desapareció. Aquí es donde se pone raro. No había pasado ni un minuto cuando oí el motor de un coche viejo acercándose. Levanté la vista y, lo juro por mi vida, era el mismo maldito Beetle amarillo. El mismo golpe, el mismo sonido de motor. Esta vez, me quedé mirándolo fijamente, con el corazón acelerado. Pasó frente a mí y miré al conductor. Era el mismo hombre con la gorra de béisbol roja. Giró en la esquina y se fue. Me quedé paralizada. No era una calle circular. No había forma de que hubiera dado la vuelta tan rápido 3 veces seguidas sin que yo lo viera regresar. Era como si el universo hubiera reproducido la misma escena 3 veces. Cuando finalmente llegó mi autobús, me subí sintiendo que me había vuelto loca. Nunca volví a ver ese coche. Fue un bucle de 30 segundos en mi realidad, y todavía no tengo una explicación lógica. Llegué a casa del trabajo, agotado. Como siempre, entré, dejé mi maletín en el sofá y colgué mis llaves en el pequeño gancho junto a la puerta. Es un ritual, lo hago todos los días sin pensar. Me preparé algo de cenar, vi un poco de televisión y me fui a la cama. A la mañana siguiente, me levanté para ir a trabajar. Agarré mi maletín, me puse los zapatos y me giré para coger las llaves del gancho. No estaban. Me extrañó, pero pensé que quizás las había dejado en el bolsillo del pantalón. Busqué en toda mi ropa del día anterior. Nada. Busqué en el sofá, en la cocina, en el baño. Nada. Empecé a entrar en pánico porque iba a llegar tarde. Después de 15 minutos de búsqueda frenética, me di por vencido y decidí pedir un Uber. Antes de salir, abrí el refrigerador para coger una botella de agua. Y ahí estaban. Mis llaves. Dentro del refrigerador, en el estante de arriba, justo al lado de la leche. Mi primer pensamiento fue, debo estar más cansado de lo que creía. Pero aquí está el fallo. Recuerdo perfectamente haber colgado las llaves. Y lo más importante, yo no abrí el refrigerador en toda la noche anterior después de llegar a casa. Lo único que hice fue calentar la cena en el microondas. Así que no hay ninguna posibilidad de que las hubiera metido ahí por error. Estaban dentro de un refrigerador cerrado que no abrí, después de haberlas colgado en un gancho al otro lado de la casa. Fue como si un objeto se hubiera teletransportado de un punto A a un punto B sin ninguna interacción humana. Estaba en casa con mi hijo de 6 años, Daniel. Él estaba jugando en el salón y yo estaba en la cocina, preparando la comida. Podía oírlo perfectamente. De repente, lo oí hablar. No, no puedes tenerlo, es mío, dijo. Pensé que estaba jugando con sus muñecos, como siempre. Luego lo oí de nuevo, con más firmeza, que no. Vete. Su voz sonaba genuinamente enfadada, así que fui al salón para ver qué pasaba. Lo encontré solo, sentado en el suelo con sus cochecitos. No había nadie más. Le pregunté, cariño, ¿con quién estabas hablando? Él me miró muy serio y me dijo, con el otro Daniel. Le pregunté cómo era ese otro Daniel. Y me respondió, es igual que yo, mamá. Pero su ropa es como rara, como si no tuviera color. Y siempre quiere quitarme mis juguetes. Se me heló la sangre. Pero lo atribuí a la imaginación de un niño, un amigo imaginario. Lo olvidé hasta una semana después. Estábamos viendo fotos familiares antiguas en el ordenador. De repente, señalé una foto mía de cuando tenía su edad y le dije, bromeando, mira, esa soy yo de pequeña. Él miró la foto, luego me miró a mí, y me dijo con total naturalidad, sí, ya lo sé. El otro Daniel me enseñó tus fotos el otro día, en ese mismo ordenador. Yo no le había enseñado esas fotos antes. Y nadie más había estado en casa.
La idea de una versión sin color de mi hijo, que interactúa con cosas en nuestra casa cuando no estamos mirando, todavía me da escalofríos. Vivo en una cabaña en una zona con mucha nieve en invierno. Un día, después de una nevada muy fuerte, miré por la ventana de mi cocina, que da al bosque. Vi a un hombre parado entre los árboles, a unos 50 metros. Llevaba un abrigo oscuro y un sombrero. No se movía, solo estaba ahí, mirando hacia mi casa. Me dio mala espina, así que cerré las cortinas y decidí esperar. Después de una hora, volví a mirar. El hombre ya no estaba. Sentí alivio, pero también curiosidad. La nieve estaba fresca y sin tocar, era una capa blanca perfecta. Decidí salir a ver si había dejado huellas, para saber en qué dirección se había ido. Me puse las botas y fui al lugar exacto donde lo había visto. Y no había absolutamente nada. Ni una sola huella. Ni de llegada, ni de salida. Era imposible. Para llegar a ese punto, tendría que haber cruzado un campo abierto de nieve virgen de al menos 50 metros. Y para irse, lo mismo. Era como si se hubiera materializado y desmaterializado en el mismo sitio. Revisé toda la zona. Nada. No había rastro de que nadie, excepto yo, hubiera estado allí. Fue la cosa más desconcertante y aterradora que he vivido. No era un hombre. No sé qué era. Estaba de viaje en Japón, en un hotel en Kioto. El pasillo de mi piso era muy largo y todas las puertas eran idénticas. Una noche, volví tarde. Llegué a mi puerta, la 308, metí la tarjeta y entré. Dentro, estaba mi maleta abierta sobre la cama, mi chaqueta en la silla, todo tal y como lo había dejado. Me quité los zapatos y fui al baño a lavarme la cara. Cuando salí del baño, algo se sentía mal. El cuadro en la pared era diferente. En lugar del paisaje de bambú que recordaba, había uno de una montaña. Me encogí de hombros, pensando que no me había fijado bien. Pero entonces vi la mesita de noche. Había un libro que yo no había traído. El pánico empezó a subir. Revisé la maleta. La ropa era mía, pero estaba doblada de una forma distinta a como yo la dejo. Salí corriendo de la habitación, con el corazón en la garganta. Miré el número de la puerta. Era la 308. Confundida, caminé un poco por el pasillo y vi otra puerta con el número 308. Mi cerebro no lo procesaba. Metí mi tarjeta en esa segunda puerta, y se abrió. Dentro estaba mi habitación real. Con el cuadro del bambú, sin el libro extraño, y con mi ropa desordenada como yo la había dejado. Volví corriendo a la otra puerta, la primera. Y ya no tenía el número 308. Ahora ponía 309. Lo juro. Entré en una versión duplicada y ligeramente alterada de mi propia habitación de hotel. Fue como si, por un segundo, el pasillo tuviera dos habitaciones 308 y yo elegí la incorrecta. Como desarrollador, estoy muy familiarizado con el concepto de un NPC, personaje no llegable, que tiene un passing o ruta errónea. Una vez, vi uno en la vida real. Estaba sentado en un banco del parque, comiendo mi almuerzo. Vi a un hombre de mediana edad, con un maletín, caminando por el sendero. De repente, se detuvo y se quedó parado, como si hubiera chocado contra una pared invisible. No miraba su teléfono, no hacía nada. Simplemente estaba parado. Después de unos 10 segundos, giró 90 grados a su izquierda, caminó 2 pasos hacia el césped, se detuvo de nuevo, giró otros 90 grados a la derecha y continuó su camino original por el sendero como si nada hubiera pasado. Su movimiento fue tan antinatural, tan robótico, como un personaje de un videojuego que tiene que esquivar un obstáculo que no está ahí. La imagen se me quedó grabada. No había nada en el sendero. No había un bache, ni un charco, nada. Simplemente ejecutó una secuencia de movimientos totalmente ilógica con una normalidad aterradora. Fue como ver el código de la realidad fallar frente a mis ojos. Mi marido y yo estábamos en casa, discutiendo sobre algo sin importancia, como que cenar. Él estaba de pie en la cocina, apoyado en la encimera. Llevaba una camisa de franela a cuadros de color azul oscuro y negro. Lo recuerdo perfectamente porque la luz le daba de lleno. En medio de la discusión, me di la vuelta para sacar algo del armario de la despensa. No tardé ni 3 segundos. Al volver a girarme para seguir hablando con él, su camisa era de color rojo y negro. La misma camisa de franela a cuadros, el mismo patrón, pero los colores habían cambiado por completo. Me quedé sin palabras. Lo miré fijamente y le dije, ¿te has cambiado de camisa? Él me miró como si estuviera loca. ¿De qué hablas? Llevo esta puesta todo el día. Le insistí, no,
Te juro que hace un segundo tu camisa era azul. Empezó a preocuparse, me preguntó si me sentía bien. Hasta el día de hoy, él jura que llevaba la camisa roja todo el día, y yo juraría sobre una pila de Biblias que era azul un instante antes. Fue un cambio de color instantáneo e imposible. Como si hubiera cambiado la textura de un objeto en un motor gráfico. Estaba en un baño público, lavándome las manos. El baño estaba vacío. Había un gran espejo frente a los lavabos. Mientras me enjabonaba, levanté la vista hacia mi reflejo. Y por una fracción de segundo, la cosa más extraña sucedió. Mi reflejo levantó la vista un instante antes que yo. Sé que suena imposible. El cerebro tarda milisegundos en procesar lo que ve, pero esto fue diferente. No fue un retraso, fue una anticipación. Vi a mi reflejo empezar el movimiento de levantar la cabeza, y un microsegundo después, mi propia cabeza se movió. Fue tan rápido y tan sutil que si hubiera parpadeado, me lo habría perdido. Pero lo vi. Me quedé helado, mirando fijamente a mi reflejo, esperando que hiciera algo más. Pero a partir de ahí, se comportó normalmente. Se movía cuando yo me movía. Fue la experiencia más profundamente inquietante de mi vida. La idea de que esa cosa en el espejo no es solo un reflejo, sino algo que tiene su propia iniciativa. Fui de excursión sola a un bosque. Llevé mi cámara digital y estuve sacando fotos de paisajes. En un momento, quise sacarme una foto a mí misma. Apoyé la cámara en el tronco de un árbol, puse el temporizador de 10 segundos y corrí a colocarme frente a la lente. La cámara disparó. Fui a revisar la foto. Y lo que vi no tenía sentido. En la foto aparecía yo, sonriendo, tal como me había puesto. Pero detrás de mí, en el lugar donde había estado la cámara, se veía la parte trasera de una cabeza con mi mismo pelo y mi misma chaqueta, como si yo misma estuviera sacando la foto. Era una imposibilidad física. Yo estaba delante de la cámara, ¿cómo podía estar también detrás de ella, en el mismo instante? Revisé las fotos anteriores y posteriores. Nada. Solo esa única imagen absurda. No había nadie más en el bosque, lo habría oído. No sé si fue un fallo de la cámara, un reflejo extraño o algo más, pero esa foto me sugiere que estuve en dos lugares al mismo tiempo. La borré, me asustó demasiado. Conducía por una carretera rural muy familiar, un trayecto de unos 40 minutos que hacía a diario. Era de noche, no había mucho tráfico. Recuerdo haber pasado un cartel muy específico que anunciaba un pueblo a 20 kilómetros de distancia. Miré el reloj del coche. Eran las 9:15 de la noche. Lo siguiente que recuerdo es estar parpadeando, como si hubiera salido de un trance. Miré a mi alrededor. Seguía conduciendo por la misma carretera, todo parecía normal. Pero al mirar el reloj, marcaba las 9:45 de la noche. Habían pasado 30 minutos. Miré por la ventana y vi el cartel de bienvenida de mi ciudad de destino. Ya había llegado. No tengo absolutamente ningún recuerdo de haber conducido los últimos 20 kilómetros. No me sentía cansado, no creo haberme dormido al volante. Fue como si me hubieran saltado 30 minutos de mi vida y me hubieran depositado directamente en mi destino. No hubo un lapso, ni una sensación de despertar. Solo pasé del punto A al punto B instantáneamente. Es la única vez que he experimentado tiempo perdido, y me aterra pensar qué pasó en esa media hora. Esta es simple, pero me rompió la cabeza. Vivo sola. Tengo un par de zapatillas de andar por casa, un par normal, una izquierda y una derecha. Una mañana, me desperté y, como siempre, busqué mis zapatillas al lado de la cama. Ahí estaban. Pero no había dos. Había tres. Eran exactamente el mismo modelo, el mismo color, el mismo nivel de desgaste. Tenía una zapatilla izquierda y dos zapatillas derechas idénticas. Me quedé mirándolas durante un minuto, tratando de encontrar una explicación. ¿Compré dos pares y no me acuerdo? No. ¿Alguien me hizo una broma? Imposible, vivo sola y la puerta estaba cerrada con llave. Revisé mi historial de compras. Solo compré un par. La tercera zapatilla simplemente apareció. Salió de la nada. Era un objeto duplicado en mi propia casa. Mi dicha es de la zapatilla extra. La tiré a la basura fuera de mi edificio porque me daba un miedo irracional tenerla cerca. Fue un fallo de spawn de un objeto en mi vida real. Nunca ha vuelto a pasar, pero a veces miro mis dos zapatillas y me pregunto de dónde demonios salió la tercera. La próxima vez que algo extrañamente familiar se repita, o que un objeto no esté donde debería, quizás no te estés volviendo loco. Quizás solo acabas de presenciar un pequeño glitch en la Matrix. ¿Les ha pasado algo similar? ¿Tienen alguna teoría?
Dejen sus historias y pensamientos en los comentarios. Me encantará leerlos. Hasta la próxima, y mantengan los ojos bien abiertos.